Dios te bendiga, iglesia. ¿Cómo están ustedes? Muchas bendiciones de mi parte para ustedes en el nombre del Señor Jesús. Hoy tenemos un tema que se titula La santidad de Dios. La hermosura de la santificación de Dios para nosotros. ¿Qué te parece? Es un tema maravilloso. ¿Por qué razón? Porque nosotros la iglesia muchas veces aceptamos el plan de salvación y lo aceptamos. Número 2, aceptamos el perdón de nuestros pecados. Sí, está bien. Y número 3, aceptamos las bendiciones de Dios. Pero falta una cosa, falta algo más. Y es la santificación. Hoy voy a hablar un poquito de la santificación. ¿Ok? A veces nos sentimos un poquito mal. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice aquí en 1 de Tesalonicenses 4, 3 al 7, la voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Ve? Y cuando escuchamos a un ministro, un pastor hablar de santificación y que nos apartemos de la inmundicia, de la carnalidad, del pecado, pues nos sentimos un poco afligidos y yo sé por qué. ¿Tú sabes por qué nos sentimos afligidos? Porque tenemos un mal concepto de lo que Pablo dice aquí. La voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Ve? Y pensamos que la santificación de Dios viene siendo esto, en que Dios nos va a coger a nosotros. Toma, tú estás mal con Dios. Tú no mereces la salvación. Y pensamos que la santidad de Dios tiene que ver con Dios castigando al hombre. No te preocupes, porque la verdadera santidad de Dios no tiene nada que ver con dar majonazo. Con dar majonazo y ofender, insultar. La santidad de Dios tiene que ver con otra cosa diferente. Voy a enseñarles a ustedes lo que es la hermosura de la santificación de Dios para nosotros. Cuando Dios nos dice, apartémonos de toda inmundicia, de toda perversidad, porque esa es la voluntad de Dios. ¿Qué te parece? Antes de yo comenzar, voy a hablar de la santificación, pero antes de yo comenzar, voy a sacar unos minutitos para yo explicarles a ustedes las 4 etapas de la salvación, de cómo Dios a nosotros, Pablo nos describe en Romanos 8, 29 al 30. Romanos 8, 29 al 30, Pablo nos habla de las 4 etapas de la salvación hasta llegar cuando Cristo venga. Por lo tanto, entre esas 4 etapas de la salvación que Pablo habla en Romanos 8, 29 y 30, se encuentra la santificación. ¿Ok? Tranquilo hermano, que usted va a salir bendecido en este día de hoy. Dios te va a bendecir, Dios te va a hablar en el nombre de Jesús. Ok, bien. Vamos a comenzar. Pablo dice que Dios nos conoce. Dios nos conoce y luego nos predestina. ¿Ve? Cuando Dios dice que Dios te conoce, eso quiere decir que Mateo, capítulo 7, Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23, dice Jesús, muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál día? En la gran tribulación. Ese es el día, en la gran tribulación, tiempo futuro. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos nosotros en tu nombre? ¿Y echamos fuera demonios en tu nombre? ¿Y también hicimos milagros? Versículo 23. Y entonces Jesús dijo, nunca te conocí. Apartaos de mí, obradores de maldad, que yo nunca te conocí. Cuando Jesús habla esto, hay que comprender que Jesús está hablando una parábola. Y las parábolas no se pueden mezclar con el evangelio, porque las parábolas no es evangelio. Las parábolas no son doctrinas de evangelio.
Las parábolas solamente son ilustraciones y ejemplos que Jesús usa para llevar una verdad en el mundo espiritual, pero no es doctrina de evangelio. De todas maneras, Jesús dice, yo conozco a los que son míos. Asimismo, Dios te dice a ti, de acuerdo al plan de salvación. Pablo dice, Romanos 8, 29 al 30, Pablo dice, Dios te conoce. Cuando Dios te conoce, olvídate que ya tú eres propiedad de Él, porque ya Él te conoció, que tú eres de Él. Segundo, Pablo dice que Dios te predestina. ¿Tú sabes qué quiere decir eso? La predestinación tiene que ver con Dios cambiando tu destino. Porque nosotros, todo lo que nos dejó a Adán y a Eva como una herencia fue el pecado y la condenación y la muerte. Así estábamos nosotros bajo el pecado de Adán y Eva. Pero ¿qué es lo que Dios quiere decir? Lo que Dios te conoce y Dios te predestina. La predestinación es que Dios cambia tu destino. ¿Y qué es lo que hace Dios? Mira, te hace esto. Te saca de aquí te saca. Y te lleva aquí. ¿Ah? Qué lindo, qué maravilloso. Vuelvo y repito, la predestinación es que Dios cambia tu destino sin tú hacer nada, sin tú decirle nada a Dios. Y Dios te saca de aquí y te lleva aquí, a la presencia de Dios, a la salvación. Pablo dice en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 4, Pablo nos dice que Dios nos salvó a nosotros antes de la fundación del mundo. Ve, y te conoció, te predestinó, te cambió el destino, y después ¿qué Él hace? ¿Qué es lo que hace? Te llama. Mis ovejas oyen mi voz, como dice Jesús. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Dios te llama. Si te llama es porque te conoce. Si Él te llama es porque Él te conoce. Qué lindo, ¿verdad que sí? Y cuando te llama, a través del Evangelio te llama, te justifica. La justificación es que Él te declara inocente cuando tú no eras inocente. ¿Ve? A través de la sangre de Cristo, Pablo dice que somos justificados en la sangre de Cristo. Te declara justo, santo, libre de culpa, libre de cargos. Nadie puede decirte que tú eres un pecador, porque Dios te declara justificado cuando tú creíste en Él. ¿Ok? La última etapa es la glorificación. La glorificación tiene que ver con el rapto. Cuando venga Cristo en el rapto, pues entonces vamos a ser transformados. Nuestros cuerpos van a ser transformados espiritualmente y estaremos con Cristo en las nubes. Esta es la última etapa, la glorificación, que tiene que ver en el rapto. Ahora, Pablo dice en Filipenses 1:6, Filipenses 1:6, que la buena obra que Dios empezó en tu vida, Él la va a perfeccionar, Él no te va a soltar. ¿Cuál es esa obra? Pues mira, aquí está. Él te conoció, Él te predestinó, Él te llamó, Él te justificó, y cuando venga Cristo en el rapto a buscarte, esa buena obra que Él empezó aquí, que esa buena obra que Él empezó, como dice Pablo en Efesios 1:4, que tú fuiste elegido desde antes de la fundación del mundo, ¿ves? Desde antes. Entonces, cuando Pablo dice en el Filipenses 1:6, la buena obra que yo empecé en ti antes de la fundación del mundo, que es el plan de salvación para ti, esa buena obra que Dios empezó en ti, desde un principio te conoció, te predestinó, te llamó, te justificó, hasta que venga Cristo en la glorificación. Dice Dios, Él la va a perfeccionar. Él no la va a dejar a la mitad. Él no la va a dejar a la mitad. Ahora, mientras tanto, ya nosotros tenemos la predestinación. El llamamiento ya lo tenemos.
La justificación a través de Cristo y su sangre ya la tenemos. Falta algo, la glorificación. En estos tiempos estamos en el tiempo de la santificación. Dios nos dice a nosotros: yo te salvé, yo te libré del infierno, te justifiqué, te perdoné todos tus pecados gratuitamente. Dios te dice: preséntame santificación, guárdate para mí. ¿Vale la pena hacerlo? Claro que sí, vale la pena hacerlo. Vamos a empezar ahora el tema, la hermosura de la santificación de Dios en nuestras vidas. Ya yo les dije a ustedes que dice Pablo, la voluntad de Dios es que nuestra santificación, que nos apartemos de la inmundicia y del pecado, porque esa es la voluntad de Dios. ¿Okay? ¿Qué Dios nos pide a nosotros? ¿Qué Dios nos pide a nosotros cuando muchas veces estamos débiles? Ay, yo me siento débil, Señor, fallé en este pecado, me siento débil. ¿Qué Dios pide de nosotros? Número 1, dependencia. A Dios, lo que Dios te pide para Él trabajar contigo en la santificación, Dios te pide dependencia, que usted dependa. A Dios le gusta que usted dependa de Él, porque de ahí es donde Dios quiere hacer algo en ti. No es para decirte a Dios que tú estás mal con Él. No es porque la ira de Dios esté sobre ti. La ira de Dios no está sobre ti. No, porque no estamos bajo la ley de condenación del Antiguo Testamento. Estamos bajo la gracia. Pero aunque estamos bajo la gracia, Pablo nos dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Por qué razón? Porque ya la obra de salvación Él la hizo. Es mucho. ¿Acaso para usted es mucho pedir de parte de Dios? ¿Es mucho pedir de parte de Dios la santificación? No creo que es mucho pedir de parte de Dios. Y Pablo dice, porque escuchen bien, Dios decía la dependencia de Él. Que tú dependas para que Él pueda trabajar. En otras palabras, déjate, cuando tú estás así, mira, relax, ¿verdad? Déjate que Dios te moldee. Deja que Dios te moldee. Mantente flexible, relax, tranquilo. Deja que Dios te moldee. Eso es lo que Dios quiere, que tú dependas de Él. Número 2. Pablo nos habla en Filipenses 2, 12 al 13. Y nos dice que Él ha puesto el querer como el hacer. Vamos a buscarlo, Filipenses 2, 12 al 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que pone en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Versículo 13. Pablo dice, cuando Pablo está hablando ocupado de vuestra salvación, la salvación no es que tú te ocupes de cuidarla y mantenerla, porque la salvación ya tú la has tenido aquí, en la cruz del Calvario, por medio de la sangre de Cristo y por medio de tu fe en Cristo Jesús. Ya tú tienes la salvación. El contexto de salvación aquí en Filipenses 2, 12 y 13 es que te ocupes de algo que Dios te da a ti. Que tú te ocupes de qué? El querer como el hacer. Dios pone en ti, en tu anhelar la santidad, en tu anhelar la búsqueda de Dios. Dios te da eso. Eso es lo que significa la salvación aquí. No es que tú pierdas la salvación, sino que te ocupes de lo que tú tienes. Ya tú tienes la salvación. Ocúpate de trabajar esa salvación que Dios ya te dio. ¿De qué manera? ¿De qué forma? ¿De qué manera? Pues en la santificación. En hacer algo bueno, útil para Dios, en tú decirle, Dios, sácame de este pecado, de estos pensamientos. Trabaja conmigo con estos pensamientos que no son buenos.
Las iglesias de Filipenses estaban murmurando, chismeando y murmurando. Ahí lo dice, murmurando con quejanza. Y Dios le dice, Pablo le dice a esta iglesia, ocúpese de esta salvación. Pero no es que te ocupe de tu perder, sino que te ocupe de tu vida espiritual. De tu vida espiritual, de la santificación. Deje la quejanza, deje la murmuración. Dios está dispuesto. Dios está dispuesto. ¿Por qué? Porque en el versículo 13 dice, Dios es el que pone el querer como el hacer. ¿Qué significa diciendo que Dios pone el querer? Pues ¿cuántas veces tú has anhelado desear orar? Anhelado desear hacer algo bueno para Dios. Pues Dios está hablando y dice, si tú sientes eso, hazlo. Yo he puesto ese deseo. Yo he puesto ese deseo de tú anhelar la santificación. Yo lo he puesto, dice Dios. Yo he puesto ese deseo en tu corazón. Pues hágalo. Yo te voy a ayudar. Porque muchas veces nosotros queremos hacer de todo menos la santificación. Que Dios trabaje en nuestras vidas. ¿Sabes una cosa, hermano? ¿Sabes una cosa? Vamos a la conclusión final. En 1 Corintios 10:13, 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que ustedes no puedan resistir, sino que juntamente con la tentación, Dios, ¿verdad? Juntamente con la tentación, Dios te dará la salida para que tú puedas soportar. Ante las adversidades que Dios a veces permite en tu vida, Dios no te dejará caer en algo que Dios no permita. Dios te va a dar fuerza. Entonces, Dios te dice, Dios ha puesto el querer como el hacer en tu vida. Ese deseo, Señor, yo quiero santificarme. Pues entonces Dios te dice, hazlo, hazlo. A Dios le interesa ver que tú dependas de Él. Y si tú lo haces, el resultado es, yo te voy a ayudar. No veas a Dios como un Dios que castiga. No, porque la verdadera santidad es que Dios quiere que tú dependas de Él. Segundo, Dios pone el querer como el hacer. Él pone ese deseo. Pierde el miedo. Pierde el temor. ¿Por qué? Porque la ley de condenación en el Antiguo Testamento pone miedo, pone oprobio, pone vergüenza, te paraliza, te pone miedo. Pero la ley de Cristo te dice, anda, tú eres salvo, yo te hice justo. Pablo dice en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 6, diciendo que Él te hizo ya, mira, ya acepto. Efesios 1:6 y 7. Él te hizo acepto. No tengamos un mal concepto de la santificación. El concepto equivocado que la iglesia tiene viene de la ley del viejo pacto. Viene de la ley de Moisés, donde la ira de Dios, el furor de Jehová estaba sobre el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel era desobediente. Pero hoy en día aprovecha la gracia y Dios pone el querer como el hacer. Yo he puesto el deseo en usted, y lo que dice Pablo en Filipenses 2:12 y 13, lo que quiere decir Pablo es que si Dios pone ese deseo, hazlo, porque esa es la voluntad de Dios. ¿Ves? Esa es la voluntad de Dios, nuestra santificación. Él no va a darte castigo, no, yo lo dudo, Él no lo hace. Eso Dios lo pone para que entonces tú puedas progresar, porque ya Él cumplió el plan de salvación. ¿Te cuesta mucho?
Es mucho pedir para ti en que usted saque un tiempo para la santificación. Dios, ayúdame. En esto, en el cigajillo, en la cerveza. Sí, Señor, en adulterio, fornicación, ayúdame con las tentaciones. Porque tu palabra dice claramente, Señor, que tú no nos has dejado, tú nos has dado una tentación más grande que de la que nosotros no podemos permitir. Él te quiere librar. ¿Y qué te quiere decir Dios? Pues yo te voy a ayudar. Anda. Yo puse el querer como el hacer en tu vida. Hazlo. Dios te va a ayudar. Gloria a Dios. Conclusión final. Vamos a una conclusión final. Ahora presten atención. Vamos a ir a Efesios. Efesios 3. Efesios capítulo 3 del 14 hasta el 19. ¿Ok? Efesios 3 del 14 al 19. Pablo aquí ora por la iglesia. Ora para que Dios la fortalezca en el espíritu y tenga fortaleza ante las adversidades y ante las debilidades. Vamos a leerlo. Dice: por esta causa doblo mi rodilla ante nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre de la familia en los cielos como en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, en ser fortalecido con poder en el hombre interior. Cuando Dios te dice a ti que Dios pone el querer como el hacer, hágalo. ¿Cuál es el propósito? Porque ahí, en la dependencia de tu depender de Dios, Dios se glorifica en fortalecer el hombre interior. El hombre interior viene siendo la nueva criatura, el hombre nuevo en Cristo. Dios quiere fortalecer el hombre nuevo en Cristo. Hazlo, hermano. Dios no te va a castigar. La santificación no es como a ti te enseñaron. Los legalistas te enseñaron que la santificación es dar majonazo, golpe, ofensa, insulto. No, eso no es así. El Evangelio de la Gracia no enseña que la santificación es eso. Eso es un mal concepto que te enseñaron a ti. ¿Ok? Dice: para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cementados en amor, nosotros podamos ser capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de la plenitud de Dios. Me llama la atención cuando dice capaces de comprender, versículo 18, para que Dios te haga comprender, te abra tu entendimiento y te haga saber lo que Dios quiere para ti, las buenas intenciones que Dios siempre ha tenido contigo. Ese es el propósito de que tú anhelas la santificación. Dios te abre el entendimiento y te hace saber y comprender la anchura, la longitud, la profundidad de sus propósitos. Y todas estas cosas son buenas para ti. No es de perdición. Gloria a Dios. Bien, Dios te bendiga. Dios te me guarde. Y que la paz de Cristo sea siempre contigo. Escuchen bien. Olvídense de esto. En el Evangelio de la Gracia no existe eso. No existe esto. ¿Ok? Así que tranquilo, paz en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, por mis hermanos, por ustedes que han sido bendecidos por el Evangelio glorioso de la gracia, Señor. Gracias, Señor. Dios te bendiga y los veremos pronto. Comparte el mensaje. Dale like al video, dale like a la página para que este mensaje se expanda y llegue a muchas personas y ellos puedan escuchar esta maravillosa palabra del Señor. Que así sea. Gloria a Dios. Dios te bendiga, amado hermano. Bendiciones.